Bien, como sabemos, a través de un conductor rectilíneo, la corriente alterna a través de un conductor pasarán varios electrones, ¿verdad? Por lo tanto, a través de este conductor se crea un campo magnético en dirección, tomando la regla de la mano derecha, la dirección del campo magnético será de esta manera. Por lo tanto, entonces, a través de, como sabemos que la corriente alterna es fluctuante, tiene una frecuencia de 60 Hz, quiere decir que tiene una variación de 60 veces en un segundo ese campo magnético fluctuante. Entonces, ¿a qué queremos llegar? Por lo tanto, si tenemos una segunda bobina, a través de este principio, entonces, este campo magnético fluctuante inducirá una pequeñísima corriente también fluctuante en esta otra bobina. Por lo tanto, entonces, este es el principio de nuestro experimento que queremos llegar a realizarlo a través de la antena de nuestro experimento, que tiene una pequeña bobina, acercando un cable de la red eléctrica, induciremos una pequeñísima corriente y al tener tres etapas de amplificación, como lo son los tres transistores, entonces llegamos a amplificar esa pequeña señal que capta a través de la bobina, y amplificamos 3 veces, ¿no?, para que sea suficientemente para tratar de encender un indicador, como en este caso es un LED. Bien, entonces en este caso, como indicaba, este es el principio de funcionamiento, ¿no?, de los transformadores. El cable eléctrico de la red actuará como en este caso no solamente es un conductor rectilíneo, actuará como el transformador, como si fuera el transformador, el bobinado primario, y la antena de nuestro circuito, que también tiene la forma de un enrollado de una bobina. Entonces este campo magnético fluctuante inducirá una pequeña corriente. Entonces, en este caso, captamos mediante la base del transistor esta señal pequeña, esta corriente que está en el orden de los microamperios, como indicaba, ¿no? A través de 3 etapas de amplificación tratamos de encender un indicador, en este caso un LED. Y como para concluir, entonces tenemos en este caso este pequeño experimento, que en fin sería un detector de corriente de fase de una red eléctrica. Tenemos en nuestro domicilio que por ciertas razones que una avería en el cableado eléctrico, entonces de alguna manera nos ayudaría en este pequeño circuito a poder identificar la línea viva o la fase de la red eléctrica, ¿no? Continuamos, vamos a armar el circuito electrónico en un simulador. Vamos a armar paso a paso todos los componentes. Bien, vamos a armar el diagrama esquemático de nuestro experimento.
Bien, para el siguiente proyecto vamos a necesitar los siguientes componentes: transistores, en este caso 3, varias resistencias, entre ellos tenemos de 1 mega y Shenka, un LED indicador con su propia resistencia, un capacitor cerámico de 100 nanofaradios, una pequeña bobina que actuará como antena, y para armar el circuito, para hacer las pruebas, antes de armarlo necesitaremos una protoboard. Bien, entonces vamos a proceder a armar el circuito según el diagrama electrónico. Bien, según el diagrama, esta resistencia de un mega vamos a poner al colector y el positivo de la red. Continuamos con el segundo transistor, que el primer transistor, su emisor irá conectado a la base del segundo transistor. Igualmente el tercer transistor irá conectado, la base, al emisor del segundo transistor. Bien, seguidamente tenemos una resistencia de 100K que irá conectado al emisor y a un positivo de la red del segundo transistor. Ahora conectaremos el LED con su propia resistencia, que irá al colector del tercer transistor y la red positiva. Finalmente conectamos el negativo al circuito. Por último, como capacitor de acople, conectaremos a su base del primer transistor como acoplamiento de la señal, y también añadiremos una resistencia para capturar la señal más pequeña posible, y conectaremos esta pequeña enrollamiento de alambre que trabajará como antena. Continuamos, vamos a alimentar el circuito con una batería de 7.2 voltios. El circuito ya está alimentado. Como bien sabemos, la red eléctrica es una señal oscilante que cambia 60 veces por segundo. ¿Qué quiere decir esto? Como en electromagnetismo sabemos que un campo magnético fluctuante induce en una bobina, en este caso, induce una pequeña corriente que va a ser capturado por el transistor, que es la base. En este caso, como son 3 etapas, va haciendo ser amplificada esta señal. Con esta señal amplificada logramos que una LED indicadora encienda, ¿no? Entonces acercamos la fase de la red. Este era el neutro, esta es la fase. Como bien estamos observando, acercamos el cable fase de la red y entonces enciende. En este caso, como es una
un campo magnético fluctuante, hay variación del campo electromagnético, entonces está induciendo una pequeña corriente en esta bobina hecha, ¿no?, del alambre. Observamos que realizando el acercamiento enciende el LED, quiere decir que está capturando esa señal. En cambio con el cable neutro no ocurre nada, ¿verdad? Bien, ya tenemos finalmente nuestro circuito armado, esta vez con soldadura fija. Vamos a realizar un acercamiento a las dos líneas de este cable de toma corriente. Vamos a realizar un acercamiento a la fase, y como vemos está detectando la inducción, el campo magnético de este conductor. Vamos a realizar un acercamiento al neutro y como no es una línea que está transportando corriente, no detecta nada, no se genera inducción en la antena. Y en el neutro observamos que sí capta ese campo magnético de esta línea de la viva del cable de red. Observamos la diferencia, que sí detecta y que no en el otro lado. Bien, eso sería todo del video. Muchas gracias.